¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta tercera sesión del bloque 2 de Historia del Arte. La sesión pasada les dije que les hablaría algo acerca de, perdón, les hablaría acerca de algo llamado la Ilustración. Sin embargo, les pedía que prestaran mucha atención en el Renacimiento de un conflicto que se estaba originando entre la clase eclesiástica y la clase feudal, es decir, los señores feudales, que les había comentado en el primer tema del bloque 1 que pues la iglesia tenía una riqueza aproximadamente del 80% a nivel mundial y que pues luego por los diferentes cambios políticos y económicos pues surgieron los señores feudales y ya le estaban haciendo competencia a la iglesia y pues también se involucra el arte porque les había dicho que los que tenían el dinero pues eran los que patrocinaban el arte. Entonces el tema de hoy se llama arte barroco, pero vamos a hablar de la ilustración que ya les había mencionado y también vamos a seguir tocando este conflicto económico y político que luego desencadena también consecuencias artísticas. Hoy sí va a haber un poquito más de teoría, sí vamos a ver obras de arte, se las voy a mostrar. Ya saben que también les mando la presentación posteriormente para que, pues, aunque yo gire mi celular con el tripié, pues para que lo vean. Y pues también les recuerdo, siempre les invito a que mejor vean el video porque en realidad lo que está en las presentaciones está reducido y pues ya vieron que yo pongo chorrocientos de ejemplos acá, ¿no? Y también les había mencionado que pues voy a comenzar a dar instrucciones por este medio, por el video, para ver si están viendo el video o no, que realmente es lo que más me importa, que vean el video, pues para eso se graba, ¿no? Ok, entonces, también ya saben, les leo, les explico, etcétera, etcétera. Muy bien. Dice, el barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental, es decir, en las Europas, originado por una nueva forma de concebir el arte y que, partiendo desde diferentes contextos históricos y culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Es decir, que en el barroco vino a revolucionar muchísimas formas de arte. En las otras dos anteriores solo variaba en pintura y escultura, que eran temas religiosos. En cambio, ya con el barroco empieza a haber un cambio muy fuerte en muchas formas de arte. Y pues también se van creando nuevas variaciones de estas formas de arte. Permítanme, lo voy a poner en modo presentación. Dice, en una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, es decir, los que no pertenecían a estas o a sus variaciones, que pues los religiosos católicos pues no, como que no consideraban que tuviese el mismo peso, pero bueno, así como marcadas diferencias políticas entre los estados absolutistas y parlamentarios. Había una parte que estaba peleando por la parte religiosa, pero un estado absolutista, estado con E mayúscula, hace referencia al gobierno de todo un país. Absolutista es que tiene un gobierno absolutista donde una persona es la máxima autoridad, ya sea un rey o ya sea un dictador. Y los gobiernos parlamentarios, pues ahí es un gobierno pues más democrático. Entonces también estaba esta disputa, esta pelea entre los cambios políticos también, de que muchos países, al ver que sus vecinos eran más democráticos, que las personas participaban más que en un solo dictador o un solo rey, pues comienzan a cuestionar el gobierno de su país. Y pues obviamente un gobierno absolutista pues no es bueno.
También dice donde una incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del capitalismo. Ok. Burguesía es la clase alta y el capitalismo es una doctrina económica. Ahorita les explico. Pasó lo siguiente. Les había hablado en la clase pasada acerca de los feudos. El feudo son 3 elementos. El feudo es una gran extensión de tierra, miles de hectáreas, el cual iba a haber un dueño que iba a ser el señor feudal. Podía ser el dueño o lo podían poner ahí como señor feudal y le pertenecía a alguien más, pero él iba a ser el mero mero. Ya les dije cómo funcionaba más o menos este sistema. Entonces son 3 elementos. El feudo, que es la gran extensión de tierra. Luego tenemos al señor feudal, el mero mero. Y luego tenemos al siervo o campesino, es decir, los que iban a estar en la talacha dura, es decir, que iban a hacer el trabajo pesado. Y les había dicho, el señor feudal les prometía protección. Protección, comida, techo, ropa, salud y educación. Pero la educación era de manera religiosa. Y los sobreexplotaba, les decía, es una forma más moderna de esclavitud o de sobreexplotación, solo que te vendían la idea de que eras libre. Pero bueno, y les dije que el señor feudal, pues ahí fue comenzando a hacerle competencia a la iglesia. El señor feudal, de lo que cosechaba o lo que construía o lo que se dedicara a su feudo, pues le daba un poquitito a sus siervos, la mayoría para él o una gran parte para él, y lo demás pues lo vendía. ¿Qué pasó? El señor feudal, pues un día pensó, ¿y si producimos más? Y llamó a un fulanito, oye, ¿me puedes hacer una maquinita para mejorar mi producción, para hacerla más rápida? Sí, claro. Llegaba a los meses y le daba una maquinita y, oye, en vez de, no sé, vamos a suponer que vendía zapatos, oye, en vez de hacer 80 zapatos diarios, hicimos 120. Obviamente ya tienes 120. Los vende más, o sea, produce más, vende más, gana más. Oye, estuvo muy bueno tu invento. Hazme otro. Oye, ya pude hacer 160. Produces más, vendes más, ganas más. Oye, te puedes hacer otra máquina más grande y así. No solo en zapatos, en comida, en muchísimas cosas. Los señores feudales pues se dieron cuenta que invertir en ciencia o en estos pequeños inventos les dejaba más dinero. Entonces, ¿qué pasó? Estos feudos que se les fueron llenando de maquinitas, luego maquinotas, pues evolucionaron. Los feudos evolucionaron a fábricas. El señor feudal evolucionó y se convirtió en un burgués, una persona de clase alta, una persona con billullo. Y los siervos, pues se convirtieron en obreros o proletariados de las fábricas. Y luego va surgiendo esta doctrina económica que se llama capitalismo. Capitalismo viene de la palabra capital y en términos económicos, capital es todo aquello que puedes explotar para producir más capital. Es decir, puede ser dinero, puede ser maquinaria, puede ser personas, pero pues el objetivo del capitalismo es generar más, generar más riqueza. Entonces, pues obviamente los señores feudales que ya habían evolucionado y se habían convertido en burgueses, pues estaban viendo que estaban ganando más e invertían más en ciencia. Habrían no solo una fábrica, ya te habrían bastantes. Y pues el objetivo del capitalismo es generar capital, generar riqueza. Obviamente, si ya cuando eran señores feudales ya eran competencia para la iglesia, imagínense ahorita instaurando el capitalismo y teniendo más,
obviamente representaba más competencia para la iglesia. Ok. Estamos en el inicio. Lo más seguro es que este tema del barroco me lleve 2 sesiones, solo para que estén avisados. El barroco se le dio el significado de recargado, engañoso o caprichoso. ¿Quiénes le dieron este nombre? La iglesia, porque obviamente si ya no estaban controlando la economía, ya tampoco tenían control sobre lo artístico. Comenzó a tener mucha evolución. Ya no eran temas religiosos. Ya no era lo que predominaba, al contrario, ya lo estaban desplazando demasiado. Entonces, pues los religiosos, pues al arte barroco le llamaban engañoso, caprichoso, incluso hasta primitivo, porque ya no trataba de los temas religiosos. Dice, el arte se volvió más refinado y ornamentado, es decir, que tenía mucho adorno. Ornamento es sinónimo de adorno. Con pervivencia de un cierto racionalismo clasicista, pero adoptando formas más dinámicas y efectivas, y un gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las ilusiones ópticas y golpes de efecto. Acá dice algo, racionalismo clasicista. Decimos que hay clasicismo cuando las clases altas predominan y pues digamos que hacen un lado a la media y a la baja. Entonces, el arte no era para todos. El arte siempre ha sido muy clasicista. En los 2 periodos anteriores la iglesia tenía la lana, pero ahorita, en este periodo, los burgueses tenían el dinero. Entonces, el arte era más para ellos, para goce de ellos. Y dice que algo que comenzó a tener mucho boom, mucho efecto, comenzó a llamar mucho la atención, fueron las ilusiones ópticas, cuadros con ilusiones ópticas. Se los voy a mostrar, se los voy a explicar, pero de todas maneras, pues más adelante van a tener las diapositivas. Ok. Acá hay una ilusión óptica. Se puede ver un rostro de un hombre con un bigote, pero en realidad es un paisaje. Acá el cisne está generando su oreja. Acá hay un pescador que es uno de sus ojos. Acá el cabello del hombre puede ser una de sus cejas junto con su mano. Acá la cabeza de esta chica es su otro ojo. Y acá la piedra es su bigote. Si te alejas, pues vas a apreciar el rostro, pero pues si te acercas vas a ver más de manera detallada. Este es otro rostro. Este no está tan claro a simple vista, pero bueno, pareciera un hombre que está de perfil y que se está agarrando el pecho, pero en realidad la mano es un perro. Su pelo son hojas, son como arbustos. El ojo en realidad es un anciano con un sombrero y la nariz es su codo. Y acá pareciera su cuello y su ropa, pero en realidad es el vestido de una mujer. Acá también hay un rostro, pero pues todo es efecto visual. De todas maneras, pues lo van a poder observar cuando ya tengan la diapositiva. También dice, se observa una preponderancia, de la representación realista. En una época de penuria económica, el hombre se enfrenta de forma más cruda a la realidad. Me pueden decir, bueno, ¿por qué penuria económica si ya habían fábricas? La riqueza no era para el pueblo, la riqueza era para el burgués. Entonces, ¿qué pasó? Los burgueses comenzaron a invertir más en estas máquinas, pero estas máquinas hacían el trabajo de 4 o 5 hombres. Entonces pasaba lo siguiente, muchos trabajadores se quedaron sin empleo. Y pasó también lo siguiente,
como habían filas y filas y filas para pedir trabajo, pues no te gustaba cuánto ganabas, pues te despedía y contrataba a otro que posiblemente incluso lo podía hacer más barato. Entonces, muchas de las obras literarias o de esculturas y demás, pues muchas veces también trataban la penuria económica. Penuria, pues ahora sí que es un sufrimiento económico, una economía baja, donde las personas pues están sufriendo, están padeciendo hambre, etcétera, etcétera. Pero pues en realidad esta revolución industrial, esta generación de fábricas que puede decir, wow, evolucionaron los de arriba, pero los de abajo se vieron muy perjudicados de manera económica. Por el desplazamiento de su trabajo se lo dieron a las máquinas. El término barroco fue usado a partir del siglo XVIII con un sentido despectivo para subrayar el exceso de énfasis y abundancia de ornamentación. La clase alta también, como ya estaba comenzando a tener mucho dinero, también pues despilfarraba mucho en arte, pero hay veces que llegaba a un gasto excesivo mientras la gente se estaba muriendo de hambre. A diferencia de la racionalidad más clara y sobria de la ilustración. Ok, el arte se dividió en dos en este punto. El arte para la gente de billullo y viene un movimiento llamado la ilustración. ¿Qué pasa en la ilustración? Que también dio pie a la revolución industrial y dio pie a este desprendimiento entre lo religioso. Pues ya vimos, durante mucho tiempo la iglesia influenciaba al arte y a la sociedad y a la política y a la economía y absolutamente todo. Con todo esto de que ya estaba teniendo competencia y perdió poder, también pasó lo siguiente, perdió poder en el arte. Y surge lo siguiente, es un movimiento artístico pero también intelectual. La ilustración, pues en la ilustración comienzan a desplazar lo religioso, porque antes, oye, va a llover, Diosito está molesto, ¿no? O está triste, o fue porque obramos mal, o sea, a todo le daban una explicación religiosa. En la ilustración, que es un movimiento artístico pero también intelectual, pues digamos que el hombre, pues ya ve la luz, por así decirlo. Ilustración viene de ilustrar, de iluminar, de enseñar. Entonces, el hombre en esa época o el ser humano en esa época dice, no, ya la iglesia no me tiene que dar las explicaciones, yo las tengo que buscar. Entonces, el ser humano, la humanidad, comienza a buscar ya sus propias explicaciones y desplaza hacia un lado en el ámbito artístico e intelectual a la iglesia. Entonces, pues ahora sí que esto fue un gran movimiento un gran paso para la humanidad, ¿no? Porque ya se invertía en ciencia, ya se invertía el arte, ya comenzó a ser un poquito más libre y sobre todo en la escritura comenzó a ser muchísimo más intelectual. Y de ahí surgieron muchos movimientos sociales, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, luego la Ilustración llegó a México y gracias a eso, a la Ilustración que hubo en México, tuvimos nuestra independencia también. Entonces, pues de la Ilustración no solo parte muchas obras intelectuales, sino que también muchas obras artísticas. Se vio reflejado un sentimiento de fatalidad y dramatismo entre los autores. El arte se volvió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentario. Esta parte de decorativo, ornamentario, pues era más para la clase alta, ¿no? Pero algunas personas que pues veían toda la situación social, económica de las clases bajas, pues lo reflejaban en sus escritos. Bueno, en ese momento ya había imprenta, pues lo hacían a mano o a máquina, o también en sus pinturas reflejaban el hambre, reflejaban la pobreza. Entonces, les decía, había dos escenarios. Destacó el uso ilusionista de efectos ópticos, lo que ya vimos,
La belleza buscó nuevas vías de expresión y cobró relevancia lo asombroso y los efectos sorprendentes, lo que ya les mostré. Ok, vamos a ver un poquito de la parte del arte, pero ahorita vamos a ver la parte de la gente, pues ahora sí que adinerada, ¿no? Arquitectura. Asumió unas formas más dinámicas con una exuberante decoración, es decir, excesivos detalles dentro y fuera, y un sentido escenográfico de las formas y los volúmenes. Puso especial atención en los juegos ópticos y en el punto de vista del espectador, es decir, que se vea estéticamente bien. También cobró una gran importancia el urbanismo. ¿Qué quiere decir el urbanismo? La construcción de las ciudades. También querían que las ciudades se vean bien, pero obviamente no era en todas las zonas, iban a ser en las zonas que le pertenecían o al gobierno o a los burgueses. Sus calles se iban a ver bien. Pasó lo mismo acá en Yucatán. Por ejemplo, lo que es Paseo de Montejo era tierra de los hacendados y obviamente una de las calles más bonitas o mejor cuidadas y que en las casas se ve todo este lujo, pues es en Paseo de Montejo. Es exactamente lo mismo o muy similar a lo que vamos a ver ahorita. Entonces el urbanismo es la construcción de las ciudades, pero pues acá la clase alta que ya estaba teniendo para tener para hacer calles completas o eran dueños de toda la calle o incluso hasta toda la colonia, pues querían que si le perteneciera, pues que se viera bien, obviamente. Ok, esta pues es una mansión, ¿no? Vemos detalles, vemos cúpulas, vemos balcones por acá, ventanales, etcétera, etcétera. Pero donde comenzaron a hacer mucho experimento fue con los jardines. Los jardines eran muy grandes. O sea, podía ser una cuadra completa o incluso hasta una colonia completa, pero pues también comenzaron a jugar con figuras geométricas, comenzaron a jugar con figuras, a hacer figuras con el césped, y pues los que más destacaban eran los jardines en Francia, los jardines de Versalles son los más famosos. Ahorita les voy a mostrar un pequeñito jardín. Entonces, este es el jardín. También en algunos parques públicos y hacían esto, pero pues la realidad es que los que tenían para hacer esto en sus casas era la clase alta. Acá están jugando con la geometría, acá un laguito, no es una piscina, es un laguito, más árboles, mucha vegetación, pero también con la vegetación podían tener figuras. Acá hay otro, casi no se distingue, pero pues esta es una mansión. O un castillo y acá juegan con las figuras y con diferente vegetación, diferentes flores. Acá es el primero que les mostré, pero pues visto desde otro ángulo. Si se dan cuenta, acá hay todo un lago. Y acá pues puede ser que un bebedero para aves, pero pues vean cómo juegan con las figuras geométricas por todos lados. Pobrecitos, no tenían para comer. Ok. Luego tenemos la escultura. La escultura en el barroco adquirió el mismo carácter dinámico, sinuoso, expresivo, ornamental que la arquitectura, con lo que llegará a una perfecta simbiosis sobre todo en edificios religiosos. Todavía tenían un poquito de poder, hasta la fecha la religión pues tiene poder, ¿no? Destacando el movimiento y la expresión, partiendo de una base naturalista, pero deformada a capricho del artista. ¿Qué quiere decir esto? Sí tocaban temas religiosos, pero recordemos que antes la iglesia, si lo quería tal cual se hacía. Habían artistas que todavía eran religiosos, habían burgueses que todavía eran religiosos, pero pues acá el artista ya no seguía los caprichos tal cuales de la iglesia, es decir,
si él se sentía libre de hacer algo religioso, pues lo iba a hacer y iba a tener mayor libertad, ¿no? Incluso hasta tocar temas que no le parecieran. Entonces, con esta libertad, pues también perfeccionaron muchas técnicas y cada vez se veían mejores, se veían más detalladas las esculturas. Y pues obviamente la escultura no solo era para los religiosos, también fueron evolucionando para sus obras que hacían para la clase alta. A ver, permítame un momento. Nada más quiero ver cuántas diapositivas ya llevo para ver si cortamos el video acá. Ok, sí, vamos a cortar el video hasta aquí. Les dije que lo íbamos a dividir en 2 sesiones. Entonces, chicos, esto sería todo por mi parte en esta primera sesión. Que estén al pendientes de las instrucciones esta semana. Va a haber una tarea y pues como nos va a llevar las 2 sesiones, obviamente va a ser del barroco. Muy bien, chicos, sería todo por mi parte. Que tengan un excelente inicio de semana.